se encuentran estudiando un tipo de trastorno del sueño que podría estar relacionado con el Parkinson. Se trata de una alteración similar al sonambulismo, en que las personas se mueven y expresan físicamente lo que están soñando. Este trastorno puede ser una señal previa de la aparición de enfermedades neurodegenerativas en los 10 o 15 años siguientes. Es lo que queremos conversar con Adrián Ocampo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos en Mundo Plus Vanguardia. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de esta vinculación que se hace a través de esta investigación, pero quiero partir por una explicación, a ver si nos puede ayudar a entender lo que son las fases del sueño, ¿no? Algo que puede ser finalmente tan importante y que no conocemos tanto. Cuéntanos un poquito de eso. En breves palabras, hasta hace un tiempo atrás se pensaba que cuando tú te ibas a dormir, tú en el fondo dormías y te despertabas al otro día. Hoy día se sabe que durante la noche hay dos tipos diferentes de sueño. O sea, en el fondo los humanos funcionamos en tres formas distintas. Una es la vigilia, una es un tipo de sueño especial que se llama el sueño de movimientos oculares rápidos, que en la literatura en general se conoce como el sueño REM, por las siglas en inglés. El sueño REM, entonces, el sueño de movimientos oculares rápidos, y existe el otro sueño, que es el sueño sin movimientos oculares rápidos, o sueño non-REM, ¿no? Todos pasamos por esas tres fases. Todas las noches, normalmente, desde que somos prácticamente niños, digamos, hasta que terminamos nuestra vida, ¿no es cierto?, funcionamos en estos tres modos de funcionamiento. Y en la noche existen estas dos formas de dormir que se alternan regularmente. Tú entras en una fase y luego pasas a la otra y luego repites el ciclo más o menos 4 o 5 veces durante la noche. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Ahora, ¿hay alguna etapa donde descansemos más que en otra dentro de estas fases? ¿Cómo funciona eso? Sí. A ver, hay uno que se sabe absolutamente a ciencia, con absoluta claridad, que es el sueño reparador, que se llama, que es el sueño non-REM. Es el sueño que la gente lo asocia con el sueño profundo. Es el sueño en el que cuesta mucho despertarse. El sueño profundo, en ese estado es muy difícil despertarse, y aparentemente es ese el sueño que nos permite sentirnos mejor, refrescados, digamos, y funcionar óptimamente al día siguiente. Ahora, los periodos, ¿no?, de estas fases que tiene cada persona son variables. Es decir, hay gente que tiene más de una fase que de otra. ¿Son distintos el comportamiento que tienen en las diferentes personas? En condiciones fisiológicas existe una norma, ¿cierto? Existen normas de proporciones estadísticas, digamos. En general la variabilidad no es muy grande. O sea, las personas tienden a tener proporciones más o menos similares. Hay una cuota de sueño nocturna que engloba las dos formas de sueño, que es de aproximadamente 8 horas en la media normal en las personas, los adultos jóvenes. Cuota que obviamente es mayor en los niños. Los niños la cuota puede aumentar sustancialmente, incluso ocupar la mitad del día en los niños más pequeños, y esa cuota disminuye con la edad, pero en general las proporciones son más o menos parecidas entre los sujetos. Lo pregunto, Adrián, porque uno escucha, ¿no?, de gente que duerme profundamente y tiene un dormir que uno podría decir es bastante regular, y otra gente que despierta muchas veces, que está permanentemente ante cualquier ruido, cualquier situación en alerta. Entiendo. Ahora, el punto es que en el curso de la edad esto cambia, ¿no? Los niños tienden a tener un sueño muy consolidado, muy profundo y sólido. De hecho, la experiencia tuya, o si tienes hijos o hermanos menores, para la gente más joven, sabe que uno puede tomar un niño de 5 años, subirlo al auto, bajarlo, desvestirlo y no se despiertan, ¿no? Porque están en una condición muy profunda. Tienen un sueño muy profundo, continuo, pero a medida que pasan los años, más allá de los 40, 50 años, eso empieza a declinar, ¿no? Y en general los adultos mayores tienden a tener un sueño más corto y más fragmentario, ¿no? Se hace más superficial. Claro. Ahora, pero eso es un tema de edad, más que en general, más que de un adulto joven, un adulto joven, sano, entre los, qué sé yo, 20 y los 50 y tantos años, debería tener un sueño consolidado, normal, tranquilo. Cuando las personas tienen insuficiencias de quedarse dormidos o despertarse muy temprano o despertarse durante la noche, hay que tener ojo en eso. Ahora, ¿de qué manera entonces vinculamos estas distintas fases, ahora que ya entendimos un poquito cómo funcionan, ¿no?, los procesos de sueño, con futuros trastornos que puedan aparecer? Mencionábamos, por ejemplo, lo que pueda pasar con el Parkinson. ¿Qué vinculación se puede generar ahí, de acuerdo a la investigación que se ha hecho? A ver, bueno, hay distintas. Las parasomnias, los trastornos del sueño, son una familia de trastornos muy amplia, ¿no? Específicamente, tú me preguntas por el trastorno nocturno del sueño REM. Bueno, hay que decir una sola palabra que interesa, yo creo, para que la gente entienda. El sueño REM, que es el sueño
que aparentemente no es tan reparador o que no se sabe muy bien qué función cumple, en realidad es un misterio el sueño REM. Una de las cosas que ocurre mientras tú duermes en sueño REM es que pasan dos cosas extrañas. Una es que tú pierdes el tono muscular, es decir, se produce una parálisis durante el sueño. Es la parálisis fisiológica, reversible, transitoria, que normalmente permite que las personas se mantengan prácticamente inmóviles durante el sueño REM. Pero en paralelo con esa actividad motora que tiende a cero, digamos, que es muy baja, la actividad mental es muy intensa, el cerebro se enciende y hay una actividad mental muy intensa. Normalmente esa parálisis impide que lo que tú estás experimentando como tu actividad onírica se manifieste en términos conductuales, ¿no? En el trastorno del sueño REM, lo que ocurre en el trastorno conductual es que esta parálisis desaparece y las personas empiezan a actuar al sueño. Eso pasa en algún momento, desde el punto de vista epidemiológico, lo que se ve es que esto empieza a ocurrir entre los 40, 50 años, ¿no es cierto? 50 años en realidad es más o menos una frontera que uno podría plantear. Y esa pérdida de la parálisis del sueño REM es un indicativo muy potente de que si se descartan otras causas, podría evolucionar en el tiempo en una enfermedad neurodegenerativa del tipo Parkinson. ¿Sí? Adrián, para ser bien didácticos, ¿qué podría pasar? Porque estaba pensando, ¿no? Cuando uno empieza a actuar un sueño o cuando uno tiene movimientos, quizás a la mayoría nos ha pasado alguna vez en la vida que soñando, no sé, sentimos que nos vamos a caer y saltamos. Sí. Y realmente saltamos. Sí, es una vivencia cotidiana. Ahora, lo importante es entender que el trastorno conductual tiene manifestaciones propias que la distinguen del sonambulismo. Tú mencionaste el sonambulismo, ¿no es cierto? El sonambulismo es típicamente una parasomnia del sueño non-REM, del otro sueño. Y es una parasomnia que habitualmente se da en los niños. Es muy frecuente en los niños. 10 a 15% de los niños han tenido una experiencia notable. Casi todos hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. Pero esa conducta tiende a desaparecer con la edad. De hecho, en los adultos, 4 o 5% de las personas tienen actividad sonambúlica de alguna naturaleza. Es mucho menor. Lo curioso con este trastorno es que se instala pasado los 40 o 50 años. Entonces, una persona que nunca era sonambúlica de pronto empieza a tener estas conductas extrañas. Y se manifiestan muy violentamente. El trastorno conductual típicamente es una conducta que es muy llamativa, las personas que lo padecen lo refieren, y los que más refieren a esa situación son los que viven con el enfermo, o sea, la persona que viven con esta persona con el trastorno. Porque no es una enfermedad necesariamente, es un trastorno, es decir, es una configuración, es una constelación de signos y síntomas que le dan nombre al cual se le da nombre como trastorno conductual. Pero eso ocurre, como te digo, en edad adulta. Es una persona que nunca tuvo historia sonambúlica, de repente se pone violento y tiene estas conductas raras en la noche. Pero es una persona que, por ejemplo, puede ponerse a golpear a alguien en la noche, o que se levante en la noche. Mira, no lo ha hecho. Esto es muy variable. La manifestación no ocurre necesariamente todas las noches. La verdad es que no hay mucha estadística de esto, digamos. Hay relatos, porque es una enfermedad relativamente rara. El trastorno conductual puro, ¿no? Es una enfermedad rara y por lo tanto la literatura que hay se refiere a estos casos que han sido estudiados. De hecho, son series relativamente chicas. Pero lo típico es que las personas actúan muy violentamente y cuando se las despierta están relatando o que estaban peleando o que estaban arrancando. Las mujeres y hombres relatan historias un poco diferentes. Las mujeres típicamente relatan que las están persiguiendo o que están siendo agredidas. Los hombres tienden a relatar que están en una situación límite de pelea o que están jugando fútbol, por ejemplo, que golpean una pelota. Y efectivamente, y pueden patear, pueden agredir, pueden caerse de la cama. Y hay historia, muchos de estos pacientes debutan con lesiones, o sea, se caen de la cama, se golpean, ¿te fijas? Esa es un poco la historia de este trastorno. ¿Qué puede pasar entonces con una persona que tiene este trastorno en los años siguientes? ¿Cuál es la vinculación que se hace, por ejemplo, con la aparición de... Mira, eso va a depender de la causa del trastorno. Se le llama trastorno porque es una manifestación que puede tener múltiples orígenes. Claro. ¿Okay? Puede ser de origen farmacológico, puede ser de origen una lesión vascular en una región del tronco encefálico, una región del bajo cerebro, digamos, que lesiona este núcleo que nos produce la paralización. Que puede ser no necesariamente neurodegenerativa, sino una lesión puntual, ¿okay? Un pequeño infarto que lesiona una región y provoca esta situación. Ahora, lo típico, o sea, la mayor parte de estos casos evolucionan
con el tiempo, entre 10 y 15 años a posteriori, a un trastorno neurodegenerativo, entre los cuales se encuentra el Parkinson. El Parkinson, de hecho, la enfermedad más frecuente, digamos, de este tipo de enfermedades, afecta aproximadamente al 1% de la población, son cálculos más o menos estimativos, más allá de los 60 años. O sea, los 60 años es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante, ¿no? Y ahora que hay un cambio demográfico importante hacia la tercera edad, esto va a ir en aumento. Por eso la importancia de tener esto presente. ¿Y eso significa que las personas que estén experimentando este trastorno es necesario que consulten? A veces este tipo de cosas Sí. como que se mira un poco menos, ¿no? Como que no fuera tan importante. Sí, mira, la recomendación desde luego es que consulten y que evalúen esto, que descarten que existan otras situaciones que podrían estar causándolo. O sea, hay otras enfermedades que tratadas eliminan la situación. Claro. Pero si habitualmente el trastorno conductual es un trastorno que se obtiene por descarte, o sea, tú tienes que descartar otras cosas, y cuando ya queda el trastorno idiopático, es decir, la situación que no tiene causa explicable, muy probablemente estas personas van a evolucionar a neurodegeneración. Y ahí, bueno, las indicaciones hay que conversar con el médico, con el equipo médico que lo esté viendo, con el equipo de salud que esté viendo, porque las medidas que se tienen que tomar son fundamentalmente preventivas, ¿no? Tanto desde el punto de vista del manejo de la situación, por ejemplo, que a las personas se le ponga un colchón en torno a la cama, que se los proteja, ¿no es cierto? Claro. Algún tipo de medicación que puede ser útil para prevenir los movimientos. Y, desde luego, tomar medidas de calidad de vida, es decir, hacer deporte, todas las medidas preventivas de calidad de vida que permitan eventualmente retardar la aparición de una eventual enfermedad neurodegenerativa. Lamentablemente, y esa es la situación, no existen hoy día, porque existe el concepto de neuroprotección, es decir, en teoría uno podría diseñar terapias que permitan retardar o impedir la neurodegeneración que está a la base de este trastorno, pero hoy día no se conocen muy bien cuáles son los factores. Entonces, eso es materia de investigación, es decir, esto está en la frontera del conocimiento, lamentablemente, pero en la medida que vayamos entendiendo cómo funciona esta enfermedad y diagnosticada más tempranamente, podríamos diseñar terapias. Esto es un problema mundial, esto no es un problema de Chile. Bien, pues, Adrián, un tema realmente interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ok. Que estés muy bien. Nosotros vamos rápidamente a una pausa en Mundo Plus Vanguardia.